Hace unos años cumplí el deseo de mi vida de visitar Belén y la Basílica de la Natividad. Allí bajé a la capilla del pesebre y permanecí en silencio y reverencia junto a la estrella de plata incrustada en el suelo que marca el lugar. El rey Carlos fue expulsado a la fuerza del Palacio de Buckingham tras una impactante investigación que lo vinculó con la trágica muerte de la princesa Diana. Confesiones explosivas, cartas ocultas y secretos reales enterrados durante mucho tiempo finalmente han salido a la luz. ¿Qué sucedió realmente en París y por qué la verdad tardó casi 30 años en salir a la luz? La investigación secreta que lo desencadenó todo comenzó discretamente, pero desembocó en el mayor escándalo real del siglo. En abril de 2025, se inició una nueva investigación internacional en Ginebra. Al principio se descartó como otra conspiración relacionada con Diana, pero esta vez lo que estaba en juego era diferente. No se trataba de chismes, sino de pruebas. Se revelaron documentos filtrados del MI6, incluyendo archivos censurados de la antigua Operación Paget. Y lo que revelaron dejó atónitos a los investigadores. Las cronologías no coincidían. Los testimonios de los testigos fueron alterados y faltaban registros médicos clave. Pero la mayor sorpresa llegó con una carta que nadie esperaba volver a ver. Una nota manuscrita de Diana de 1996, que en un principio se descartó como paranoia, fue presentada nuevamente como nueva prueba. En ella, escribió: «Mi marido está planeando un accidente en mi coche». Esa sola frase reavivó la polémica. Las autoridades francesas, que habían guardado silencio durante mucho tiempo, cooperaron repentinamente. Se examinaron los registros de los servicios de emergencia de la noche del accidente, y los retrasos no solo eran sospechosos, sino deliberados. Entonces se oyó una voz desde dentro. Un ex chofer real se presentó anónimamente. Su testimonio fue contundente. Dijo que le ordenaron realizar modificaciones específicas al coche de Diana semanas antes de su último viaje a París. La investigación lo tenía todo: documentos, información privilegiada y, ahora, atención mundial. Sin embargo, era solo el principio, porque lo que vendría después revolucionaría el mundo real. Ya no creemos que esto fuera solo un trágico accidente. Funcionario de investigación de Ginebra. A continuación, la mujer tras la cortina y cómo el pasado de Camila pudo haber contribuido a la caída de Carlos. El supuesto papel de Camila y el creciente aislamiento de Carlos. A medida que aumentaba la presión derivada de la investigación, otra verdad inquietante comenzó a salir a la luz. Una que apuntaba directamente a Camila Parker Bowles. Varios exasesores reales, hablando bajo juramento, afirmaron que Camila presionó a Carlos en el verano de 1997 para resolver el asunto de Diana, diciéndole que ninguna boda real sería aprobada a menos que Diana estuviera fuera del escenario. Pero no eran solo rumores. Se descubrieron cartas ocultas entre Carlos y Camila, algunas llenas de frases crípticas como: «Esto debe terminar antes de que nuestro futuro pueda comenzar». ¿Qué significaba eso exactamente? Los investigadores querían respuestas, y el público también. Entonces llegó otra bomba. Un oficial del MI5 caído en desgracia, que anteriormente había trabajado como consultor de seguridad para la realeza, fue vinculado a la red privada de Camila. Había renunciado pocos días después de la muerte de Diana. Sus registros telefónicos, borrados. Sus movimientos, desconocidos. Dentro del palacio, todo se desmoronaba. La princesa Ana y el príncipe Eduardo, antes neutrales, comenzaron a distanciarse de Carlos y Camila en 2024. Una fuente del palacio citó a Ana, calificándolos de una carga cada vez mayor, y entonces llegaron las peleas. El personal de Clarence House informó sobre las peleas a gritos que se produjeron a altas horas de la noche entre Carlos y Camila, principalmente por la duradera popularidad de Diana. Incluso después de todos estos años, el nombre de Diana no se desvanecía, y esa verdad parecía estar desgarrando a Carlos y Camila desde dentro. Sigue aquí, incluso muerta, y los está volviendo locos. Exmiembro del personal real. Lo que empezó como una investigación secreta se había convertido en una auténtica crisis palaciega. Pero la siguiente voz en alzar la voz llevaría las cosas aún más lejos. Y esta vez, no había vuelta atrás. El denunciante que lo cambió todo. Durante años, los informantes guardaron silencio. Pero en mayo de 2025, un hombre finalmente se rindió. Un agente moribundo del MI6, conocido simplemente como el agente L, grabó una confesión en video desde su cama de hospital.
Y lo que reveló lo cambió todo. Con voz temblorosa, miró directamente a la cámara y dijo, nos dijeron que la vigiláramos. Nos dijeron que no la salváramos. Su declaración causó conmoción en el mundo de la inteligencia. Afirmó que, a principios de 1997, el rey Carlos, entonces príncipe de Gales, ordenó personalmente la vigilancia ilegal de Diana. La estaban siguiendo. Su teléfono, clonado, sus conversaciones grabadas en tiempo real. Y la noche del accidente en París, según el agente L, nunca se pretendió que fuera fatal, sino enviar un mensaje. Describió una directiva clasificada para retrasar la respuesta de emergencia al lugar del accidente. Afirmó que sus superiores creían que quedaría mejor si la respuesta no se apresuraba. Ese retraso pudo haberle costado la vida a Diana. Lo que hizo que su historia fuera innegable fueron los documentos. El agente L conservaba registros de GPS que mostraban un vehículo real estacionado a menos de 500 metros del túnel del Pont del Alma en el momento del accidente. Ese coche nunca se contabilizó en ningún informe oficial. Hasta ahora. Y no estaba solo. Su confesión causó un efecto dominó. 2 exagentes de inteligencia más dieron un paso al frente. Uno confirmó que el teléfono de Diana había sido clonado. Su última llamada con Dodi Fayad estaba siendo escuchada en directo por agentes en Londres. El otro reveló que el MI6 contaba con información visual en tiempo real de un equipo de vigilancia en París esa noche. Pero las imágenes fueron borradas a las pocas horas de la muerte de Diana. En cuestión de días, comenzaron a llegar renuncias de altos cargos, ex jefes de inteligencia, asesores reales de alto rango e incluso enlaces médicos dimitieron. Nadie declaró, pero su silencio lo decía todo. Vi cosas en 1997 que me dijeron que olvidara. No lo olvidé, solo esperé. El agente L grabó la confesión. Esta confesión no solo conmocionó al público, conmovió profundamente a la familia real, y para 2 hijos que aún lloraban a su madre, la verdad se volvió insoportable. A continuación, William y Harry se enfrentan a su padre y exigen las respuestas que el mundo esperaba. William y Harry confrontan a su padre. No habían hablado así en años. Pero en mayo de 2025, el príncipe Guillermo y el príncipe Harry lo dejaron todo a un lado, la distancia, la ira y la prensa, para hacer lo que debían hacer. Se reunieron con su padre a puerta cerrada en Sandringham pocos días después de ver las imágenes completas de la confesión del MI6. Se suponía que sería privada. Pero lo que ocurrió entre esos muros no podía permanecer oculto por mucho tiempo. William lideró la confrontación. Tranquilo pero firme. Entregó una carpeta con pruebas, las últimas cartas de Diana, registros de vigilancia filtrados y transcripciones recién descifradas de 1997. Según una fuente cercana al palacio, Guillermo miró a su padre a los ojos y le dijo, «Lo sabías y lo dejaste pasar». Harry, quien había volado desde Estados Unidos solo para esta reunión, apoyó plenamente a su hermano. Fue la primera vez en años que los hermanos se mantuvieron unidos. No eran solo hijos, buscaban justicia. La reunión duró más de 3 horas, y entonces llegó el punto de inflexión. Charles se quebró, no confesó haber planeado nada directamente, pero admitió que sabía más de lo que jamás le dijo al público. Supuestamente dijo, podría haberlo impedido, pero no lo hice. Esa frase, de tan solo 7 palabras, perseguiría a la familia real para siempre. Fuentes internas afirman que la princesa Ana, quien se había distanciado de Carlos, apoyó a sus sobrinos. Según se dice, le dijo a Carlos, si no renuncias ahora, lo derrumbarán todo sin ti. El enfrentamiento cambió el curso de la historia de la realeza. Para Guillermo y Harry, ya no se trataba solo del pasado, se trataba de lo que vendría después. Ese fue el momento en que la monarquía se quebró. Y Carlos lo sabía. Como asesor real principal, las consecuencias comenzaron de inmediato. Se reforzó la seguridad en el Palacio de Buckingham. Camila fue apartada de las reuniones oficiales, y en voz baja, en los salones del palacio, el Consejo de Emergencia del Palacio votó la salida de Carlos. Ocurrió tras los muros del palacio. Pero una vez tomada la decisión, el mundo entero sintió el impacto. Tras semanas de rumores, filtraciones de pruebas y creciente malestar público, el Consejo Privado convocó una sesión de emergencia amparándose en la ley de regencia, poco utilizada. La pregunta sobre la mesa, ¿estaba el rey Carlos aún en condiciones de gobernar? El ambiente en la sala era tenso. Según fuentes cercanas, no se vio ni una sola sonrisa ese día. Todos sabían lo que estaba en juego.
el futuro de la monarquía y el legado de Diana. A Camila se le prohibió la entrada a la Cámara del Consejo debido a su participación en la investigación. Mientras tanto, el príncipe Guillermo fue invitado discretamente. No fue una ceremonia. Se trataba de transición, control y supervivencia. Un testigo dijo que el arzobispo de Canterbury llegó con un documento sellado de la Iglesia de Inglaterra, que respaldaba el derecho del Consejo a actuar por motivos morales. Ese fue el empujón final que algunos necesitaban. La votación fue rápida, 9 votos a favor y 3 en contra. Con eso, la autoridad real del rey Carlos quedó oficialmente congelada. Todas las funciones ceremoniales y soberanas se suspendieron indefinidamente. Y no fue solo simbólico. En cuestión de horas, el personal del Palacio de Buckingham recibió instrucciones de prepararse para la retirada de las insignias personales de Carlos. Los escudos, iniciales y placas con la inscripción CR debían ser reemplazados discretamente. Esto no es solo un escándalo, es una emergencia constitucional. Asesora legal del palacio. De vuelta en Clarence House, Camila supuestamente se negó a aceptar la noticia. El personal dijo que gritaba a puerta cerrada, acusando a los asesores del palacio de traición. Pero ya nadie escuchaba. El poder había cambiado, y ella ya no formaba parte de la ecuación. Afuera del palacio, las protestas públicas crecían, más ruidosas y emotivas que nunca. La gente se reunió con velas y carteles que decían justicia para Diana. Incluso políticos que alguna vez apoyaron a Carlos comenzaron a exigir transparencia. Mientras tanto, se formó un equipo de seguridad para una última operación, la discreta destitución de un rey. Ya no era su palacio, y él lo sabía. Miembro de alto rango del Consejo, la monarquía había tomado su decisión. Pero el siguiente paso sería el momento más surrealista de la historia real moderna. A continuación, la salida final del rey y el momento en que el Palacio de Buckingham le dio la espalda a Carlos. Carlos fue escoltado fuera del palacio. Era poco antes del amanecer del 28 de mayo de 2025. Las calles afuera del Palacio de Buckingham estaban tranquilas, pero adentro, todo había cambiado. El rey Carlos ya no era rey y ahora tenía que partir. Sin previo aviso, un equipo de agentes de seguridad real llegó a su residencia privada, sin guardias de rojo, sin trompetas, solo silencio y un sencillo abrigo negro. Carlos, antaño el hombre más poderoso de Gran Bretaña, fue escoltado hasta la puerta trasera del palacio. Las fuentes dicen que no se resistió, no habló, simplemente caminó lentamente, cabizbajo, mientras sus ayudantes se llevaban sus últimas pertenencias. Pero Camila, esa era otra historia. Testigos dentro del palacio afirman que se negó a empacar, gritó al personal y exigió una audiencia con Guillermo. Cuando le dijeron que le habían prohibido contactar directamente con el nuevo regente, supuestamente gritó, «Sois todos unos traidores». Y esto no ha terminado, pero sí, afuera de las puertas, se había congregado una multitud cada vez mayor de manifestantes, muchos de ellos sosteniendo fotos de la princesa Diana y coreando su nombre. Diana para siempre. Justicia al fin. Al mediodía, Carlos fue trasladado a Highgrove House, ahora despojada de su designación real. Su estatus oficial había sido degradado. Su sello real había sido retirado. Su bastón había sido cortado a la mitad. Y por primera vez desde que subió al trono, estaba solo. Ni siquiera le hicieron una declaración, solo silencio. Personal de seguridad real. Ese silencio lo decía todo. En las horas siguientes, el Palacio de Buckingham publicó una discreta actualización. La corona está en transición. Comienza un nuevo capítulo. No se menciona a Carlos. No. Gracias. No hay despedida. Dentro de los muros del palacio, las insignias con la inscripción CR fueron retiradas. Se prepararon nuevos diseños. Las iniciales de William, WR, William Rex, se estampaban discretamente en nuevos documentos reales. Camilla, aún en estado de shock, fue trasladada posteriormente a una finca privada en Norfolk. Pero su futuro ya se estaba desmoronando. Los investigadores investigaban a fondo, y más pruebas perjudiciales estaban en camino. Entró como un rey. Salió olvidado. El reinado del exhistoriador real Carlos terminó, no con una ceremonia, sino con un susurro. Camila se enfrenta. Según sus propios cálculos, cuando Carlos cayó, Camila creyó que aún podía resistir, pero lo que vino después lo dejó claro. Su tiempo también había terminado. A los pocos días de la destitución del rey,
Los investigadores comenzaron a rastrear antiguas comunicaciones de Palacio hasta 1996. Encontraron mensajes borrados entre Camila y dos exayudantes. Los mensajes habían sido borrados hacía años, pero los equipos forenses los recuperaron de copias de seguridad archivadas. ¿El contenido? Alarmante. Supuestamente, Camila habló sobre la cobertura mediática de Diana, calificándola de amenaza para la estabilidad y una sombra sobre nuestro futuro. En una nota recuperada, supuestamente preguntó si ciertas reuniones podían evitarse o posponerse por discreción. Los investigadores lo interpretaron como un intento encubierto de interferir con los movimientos de Diana. Entonces llegó el golpe de Estado. Bajo presión del público y la Iglesia, el Consejo Privado emitió un decreto real. El título de reina consorte de Camila fue revocado oficialmente. Con efecto inmediato, fue despojada de sus deberes ceremoniales y recuperó su antiguo título de duquesa de Cornualles. Ya no se le reconoce como figura real de alto rango, según el portavoz del palacio. Y su silencio no duró mucho. Camila intentó organizar una declaración televisada con la esperanza de defenderse e influir en la opinión pública, pero los herederos de Diana presentaron una objeción legal, alegando riesgos de difamación. La cadena se retiró horas antes de la emisión. Camila fue silenciada. Entonces llegó la dolorosa ruptura final. Según informes, el príncipe Guillermo le prohibió asistir a cualquier evento futuro que involucrara a sus hijos, ni cumpleaños, ni vacaciones, ni nada. En los círculos palaciegos, incluso sus pocos aliados restantes guardaron silencio. Incluso el personal más veterano se refería a Camilla como la forastera. Y el público, implacable. El índice de aprobación de Camilla se desplomó por debajo del 10% en cuestión de días. Las peticiones en línea contra Camila superaron los 5 millones de firmas, exigiendo su exilio permanente de todas las instituciones reales. Nunca perteneció, dijo un manifestante. Solo interpretó su papel. Todo lo que construyó, todo lo que intentó reivindicar, se ha ido, así como así. Comentarista real. Actualmente, Camilla reside en una finca privada en la Escocia rural, aislada de los canales oficiales. No recibe información diaria, ni informes del personal, ni cobertura de prensa, a menos que sea crucial. Y la mujer que una vez soñó con ser reina, ahora es solo un nombre al borde de una monarquía que ha seguido adelante sin ella. A continuación, la corona no se derrumba, se transfiere. Guillermo asciende y el futuro de la monarquía cambia para siempre. La corona está en silencio. Traslado al príncipe Guillermo. No hubo coronación, ni carrozas doradas, ni saludos desde el balcón. Pero tras las puertas del palacio, la historia se reescribió en silencio. Con Carlos suspendido y Camila despojada de su título, la monarquía se enfrentó a un vacío. Y no tardó mucho en llenarse. En virtud de una cláusula especial de la ley de regencia, el Consejo Privado invocó la sucesión acelerada por motivos morales. Al príncipe Guillermo se le ofreció formalmente el cargo de príncipe regente, un título que le otorgaba plena autoridad para gobernar sin requerir la muerte ni la abdicación de su padre. Él aceptó. En una sesión a puerta cerrada, se abrió y leyó en voz alta la carta sellada de la reina Isabel II, escrita años antes. En ella, la difunta reina se refería a Guillermo como la brújula moral de la monarquía. Cuando llegue el momento, él deberá liderar. La carta tenía un enorme poder simbólico. No solo le dio legalidad, sino también legitimidad emocional al ascenso de Guillermo. El consejo votó unánimemente a favor. Se ordenó a los guardias del palacio cambiar todas las insignias de Sr. William Rex. El cambio se realizó durante la noche. Una mañana, era Charles. A la siguiente, era William. Pero nadie lo cuestionó. Persona privilegiada del palacio. A su lado, la princesa Kate se convirtió en el centro de atención. Ya no era solo la princesa de Gales, sino que asumió mayores responsabilidades ceremoniales, representando a la corona en actos diplomáticos, reuniones informativas de Estado y obras benéficas reales. Empezaron a circular fotos de Kate reuniéndose con embajadores extranjeros, sonriente, firme y serena. El mensaje era claro, este era el nuevo corazón de la monarquía. Y aunque Guillermo no se mudó al Palacio de Buckingham de inmediato, su presencia se sentía en todas partes. Las comunicaciones reales, los discursos nacionales e incluso el sitio web oficial del gobierno se referían ahora al príncipe Guillermo como jefe de Estado. Pero un momento selló la transición para el público.
El 12 de junio de 2025, en una ceremonia privada con altos funcionarios del clero y militares, Guillermo firmó un único documento, con deber y honor. Acepto la carga de la corona por el bien del pueblo. No fue ruidoso. No fue teatral, pero fue absoluto. Era todo lo que Charles no era. Tranquilo, humilde y lleno de significado, un funcionario del gobierno estuvo presente en la ceremonia. Mientras la corona pasaba silenciosamente de padre a hijo, la monarquía renacía. No solo limpiado, sino reinventado. El legado de Diana, reivindicado públicamente. Llegó el momento que millones habían esperado. El nombre de Diana finalmente quedó limpio. Apenas unas semanas después de que William asumiera el cargo de príncipe regente, el palacio emitió una declaración simple pero contundente. Reconocemos el dolor, la verdad y la luz que Diana trajo a este mundo. Su legado no será borrado. Y entonces llegó la acción. La corona anunció oficialmente un fondo conmemorativo de $15 millones en nombre de Diana, utilizando activos redirigidos del antiguo patrimonio de Carlos. El fondo se destinaría a causas que Diana defendía: retirada de minas terrestres, concienciación sobre el VIH, apoyo a víctimas de violencia doméstica y apoyo a la salud mental. Pero no se trataba solo de dinero. Se trataba de corregir la historia. Los registros humanitarios de Diana, que habían permanecido ocultos en archivos reales de menor importancia, ahora se trasladaban al centro de la colección real. Por primera vez, la obra de su vida se trataba no como una nota al margen, sino como historia real. Era la princesa del pueblo, y ahora es la brújula de la familia real. Princesa Kate. Declaración privada. Luego vino la inauguración. El 7 de julio de 2025, en Hyde Park, se descubrió una estatua completamente nueva. Diana cogía de la mano de los jóvenes William y Harry. La escultura la capturó a medio camino, sonriendo, cálida, llena de vida. La multitud lloró. Las cadenas de noticias pausaron la cobertura de todo lo demás. Pero el momento que silenció a la nación provino de una nueva generación. La princesa Charlotte, de tan solo 10 años, se paró ante las cámaras y leyó un breve y sentido homenaje. Con voz serena, dijo: mi abuela cambió el futuro sin siquiera verlo. La amamos, la recordamos y le damos las gracias. El mundo se paralizó. Más de 2 millones de personas asistieron a vigilias con velas en todo el Reino Unido esa semana. En Londres, la antigua residencia de Diana, el Palacio de Kensington, estaba repleta de cartas, fotos y carteles manuscritos que decían justicia al fin. Y incluso el príncipe Harry, quien regresó brevemente para asistir a la inauguración del monumento, fue visto abrazando a su hermano en una muestra pública de unidad. La multitud aplaudió, no a la realeza, sino a la familia. Nunca se fue del todo, y ahora, nunca se irá. Asistente de Hyde Park. En tan solo unas semanas, la historia de Diana se transformó. Ya no era una tragedia de la que hablar, sino un legado que enseñar, honrar y defender. Después, honrando el pasado, la monarquía hace una audaz promesa: nunca más. La monarquía reescribe su futuro. Con las sombras del escándalo finalmente disipadas, el príncipe Guillermo supo que el siguiente paso debía ser más grande que la restauración. Tenía que ser la transformación. Y así, por primera vez en la historia real, el palacio introdujo un nuevo código de transparencia. A partir de ahora, todas las finanzas, viajes y decisiones de asesoramiento de la realeza se harían públicas trimestralmente. Se acabaron los secretos. No más archivos ocultos, no más silencio. Servimos al pueblo. Y merecen ver cómo servimos. El discurso televisado del príncipe Guillermo no fue solo palabrería. El palacio también inauguró el Archivo Real de la Verdad y la Reconciliación, un registro público digital donde las víctimas de encubrimientos de inteligencia, abusos reales y silenciamiento histórico podían compartir testimonios, acceder a documentos y solicitar investigaciones. Y el 1 de agosto de 2025, un enorme mensaje visual apareció en las puertas del Palacio de Buckingham. Proyectado sobre la entrada de hierro con una luz intensa, se leía una sola frase: nunca más. La multitud se reunió y aplaudió. Algunos lloraron. Todos sabían lo que significaba. Dentro del palacio, Guillermo y Catalina modernizaron discretamente el protocolo real. Se eliminaron tradiciones obsoletas. Se acortaron las ceremonias. Se reorganizó el personal para reflejar una monarquía más eficiente y responsable. La anticuada sensación de aristocracia desapareció, reemplazada por algo humano.
claro y orgulloso. La confianza pública se disparó. Las encuestas mostraron un impresionante 72% de aprobación para el liderazgo de William y Kate, el más alto en una generación. Los votantes más jóvenes, que antes ignoraban por completo a la realeza, ahora la veían como un equilibrio necesario entre la historia y la esperanza. ¿Y qué hay de Carlos? Permanece recluido en Balmoral, escribiendo lo que, según las fuentes, son unas memorias personales, no oficiales, sin respaldo y aún inéditas. No hay fecha prevista para su publicación. En cuanto a Camilla, que ahora vive sola en la Escocia rural, su nombre ha desaparecido discretamente de eventos públicos, documentos palaciegos y sitios web de la familia real. Esto no es un exilio, es una consecuencia, según una fuente de la corte real. La monarquía dista mucho de ser perfecta, pero por primera vez en décadas, está con su pueblo, no por encima de él. Y la mujer que una vez fue su mayor amenaza. Diana es ahora su mayor figura. Carlos está fuera. El legado de Diana ha sido restaurado, y la monarquía ha renacido bajo el reinado de Guillermo y Catalina. Pero las cicatrices de la traición aún persisten. ¿Se hizo justicia de verdad? ¿O es solo el comienzo de más secretos enterrados? Una cosa está clara, la corona nunca volverá a ser la misma.